rusos y americanos se disputan los secretos ocultos del monte Cilene en Arcadia, Grecia. Como ya ocurrió en Crimea con sus pirámides bajo tierra, monte Cilene en Arcadia, Grecia vienen a ser como los montes Bufeji. Con la tecnología que se encontró bajo este lugar se puede dominar el mundo. Falta por encontrar lo que más que seguro existe en monte Cilene en Arcadia, Grecia. Monte Cilene en Arcadia, Grecia es una montaña en la península del Peloponeso en Grecia. Hay unos túneles que comunican el monte Cilene con los montes Bufeji en Rumanía. En estos montes salían los ángeles caídos. Esta es la historia secreta de los montes Bufeji y sus ángeles caídos. Los montes Bufeji, acerca de este sonido en rumano, Muni y Bufeji, están situadas en Rumanía central, al sur de la ciudad de Braov. Forman parte de la cordillera de los Alpes de Transilvania en los montes Cárpatos. Curioso porque aquí encontramos una relación de Drácula y los ángeles caídos en estos montes. Transilvania, Castillo Drácula en los montes Cárpatos. Monte Hermón. La puerta de los ángeles caídos. Departamento de profecías bíblicas. Según la Enciclopedia Británica, Hermón significa lugar prohibido. Jerónimo, el traductor del siglo IV de la Biblia latina, la Vulgata, interpretó a Hermón como anatema. El monte Hermón fue la puerta de entrada para un grupo de ángeles perversos que corrompieron la raza humana en los días de Noé. Moisés escribió al respecto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. GN 6, 1, 2, 4. Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una progenie monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. Los descendientes de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo nefilim, que significa los caídos. Pero entonces, ¿por qué se les llama gigantes? La Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente eran gigantes. Más que eso, parece que tenían poderes sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyendas de los dioses griegos. Josefo, el historiador judío, escribió en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, parágrafo 1, que muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Si usted está ligeramente familiarizado con la antigua mitología griega, no dudo que se estremecerá ante las implicaciones de esta declaración. Esas antiguas leyendas están colmadas con perversas combinaciones de hombres y bestias. Hablan de semidioses cuyos poderes eran usados caprichosamente para torturar y esclavizar a la humanidad. Narran historias horribles de incesto, ocultismo y toda serie de horrores, de dioses que tomaban las vidas a su antojo. Hoy queremos hablarles de guerra espiritual. Queremos mostrarle algunas de las cosas que hacen que usted no pueda alcanzar los beneficios del reino de Dios, porque hay un espíritu poderoso oculto, que debe ser desenmascarado y que se interpone en su camino hacia Dios. No le vamos a hablar de demonios comunes, le vamos a mostrar las grandes potestades que dominan las civilizaciones sin que éstas se den cuenta. Los aires sobre sus cabezas están dominados por diferentes principados, algunos cubren la tierra toda, otros diferentes continentes, otras los países, otras las ciudades y por últimos los demonios personales. El que gobierna la tierra, hoy, es un principado tremendo que se instaló hace siglos y que el libro de Daniel anuncia su llegada. Daniel 10, 18.121. Una vez más el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Tal lo expuesto aquí, ya se ha instalado entre nosotros en forma total el príncipe de Grecia y es quien se ha encargado de distorsionar la vida de nuestra generación y las anteriores. Según nos relata la historia, después del imperio persa que dominó el mundo, le continuó el imperio griego.
En el mundo material así fueron los acontecimientos y luego del corto período de vida de Alejandro Magno, y su vertiginosa creación de su imperio y de llevar el pensamiento de los griegos por el mundo, comenzó el imperio romano. El orden cronológico de los imperios fue Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, y Roma. ¿De qué hablaría el ángel en el libro de Daniel? ¿De qué quería advertirnos? El ángel le explicaba a Daniel de la guerra que tenían en los cielos contra poderosas potestades, y contra quien deberían luchar luego. Tengamos bien presente que es algo que ocurre en el mundo sobrenatural. Daniel, hasta que el ángel le contó, no sabía nada de esta guerra. El ángel solo nombra dos potestades, Persia que termina su poder y Grecia que ocupara su lugar y gobernara el mundo de maldad. De allí la importancia de este mensaje bíblico, ya que nos advierte quién atacara nuestras vidas. El príncipe de Grecia es el enemigo número uno de lo sobrenatural y de lo espiritual. Su esencia es ser, estructuralmente rígido, lógico, razonable, pensante y no permite lo profético y las manifestaciones del Espíritu de Dios. El mundo de los apóstoles, fue el mundo griego, y se enfrentaron a todas las filosofías. Los griegos fueron amantes de la sabiduría, fue tan grande su búsqueda de conocimiento que idolatraron la inteligencia humana. La palabra filosofía salió de Grecia y significa el amor al conocimiento. Cuando Roma invade Grecia y la somete, solo consigue dominar el territorio, porque desde el concepto cultural, fueran tantas las riquezas y las novedades que encontraron los romanos que terminaron adoptando esa cultura y sus conocimientos. Los romanos copiaron su forma de vida, sus gustos y además aceptaron los dioses griegos, como suyos. Este espíritu se manifiesta en forma de pensamientos, llevando al creyente, a que no entre en el poder del reino de los cielos y solo se quede razonando. En el tiempo de los apóstoles esta fue la mayor fortaleza que debieron enfrentar, el espíritu de Grecia imperante en las personas. Los espíritus de intelectualismo y racionalismo impidieron que las personas creyeran en resurrección de Cristo. Algo inédito y desconocido hasta el momento. Los romanos impresionados, copiaron la arquitectura, la aritmética, la geometría, los conocimientos del cosmos, de la matemática y a los dioses que gobernaban cada uno de estos conocimientos. Luego, al expandir su imperio por el mundo, llevó el legado cultural de Grecia y el espíritu de los griegos. Los romanos conocieron y copiaron de Grecia, el alfabeto que se había inventado en Grecia 700 años antes de Cristo. Su alfabeto, pasó luego al etrusco, de allí al nuestro. También avanzaron en reconocer la importancia que los griegos le daban a la muerte. El dios llamado Dionisio, era el dios de la muerte, porque era el dios del vino, de la muerte y la resurrección. Dionisio moría como muere un grano de uva al ser exprimido y resucitaba en forma de vino nuevo, embriagando a sus fieles, no solo con bebidas, sino también con danzas y drogas que se consumían en sus celebraciones. El alcohol incorporaba a ese dios dentro de él y la alegría de la resurrección. Su equivalente en el traspaso cultural a Roma, lo transformó en el dios Baco. En Roma a los festejos de Dionisio Baco, se le agregaron disfraces con cabezas de animales y cuerpos humanos. Así entre bebidas, disfraces y danzas se llegaba a las orgías sexuales. Esto fue el inicio de los tan conocidos hoy día, carnavales. Que no es ni más ni menos que los festivales para el dios Dionisio Baco. Este mismo proceso de muerte y resurrección se aplica a los festejos de las despedidas de solteros, nacimiento de un hijo y las vacaciones. En todas estas fiestas, son tiempos para el liberalismo, el desenfreno, el cambio de las reglas establecidas y prevalece lo mágico, lo idílico, el paraíso perdido. Todo ello bajo la poderosa influencia del príncipe de Grecia. Los griegos amantes de la sabiduría buscaron el conocimiento en la antigua Babilonia, en los egipcios y en la idólatra Fenicia. Cuantos más dioses conocían, para ellos era más sabiduría. Hechos 17, 18 parece que es predicador de nuevos dioses, esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nuevas enseñanzas de que hablas? Acababan de descubrir un nuevo dios y no tan antiguo. Miren lo que Aristóteles en sus escritos Metafísica decía. La sabiduría les proviene del conocer, son más sabios en cuanto poseen la razón y conocen las causas, es evidente entonces que la sabiduría es ciencia de causa y de principios. ¿Acaso no es así como vive nuestra generación, haciendo un culto de la cultura? Sin embargo, la palabra del Señor dice en Proverbios 1, 7, el temor de Dios es el principio de la ciencia. El ser humano ha aceptado como modo de vida conceptos de Aristóteles. Los espíritus de una vida pensada sin Cristo se apoderaron desde aquella época de la razón humana.
La ciencia, el conocimiento generalizado, los títulos universitarios, los diplomas colgados en la pared, hacen a un hombre importante o no según el espíritu de Grecia. Ese mismo espíritu lo lleva al hombre que para aceptar algo, debe entenderlo, razonarlo, interpretarlo. No hay espacio para lo sobrenatural, para el Espíritu Santo o la soberanía de Dios que solo reclama obediencia, se entienda o no. El que vive dominado por el espíritu de Grecia, jamás podrá aceptar el poder irracional, ilógico y sobrenatural de Dios. En muchas iglesias, en denominaciones enteras, este espíritu dominó a las autoridades y solo ministran lo que sus mentes dicen entender. Allí el Señor sobrenatural perdió el control de sus hijos. Ante el temor de lo no explicable se duda que sea de Dios, como si lo de Dios, solo es de Dios si es explicable. Todavía no han descubierto que el espíritu de Grecia que nos advierte, la Biblia en el libro de Daniel, todo lo quiere pasar por la inteligencia humana. El espíritu de Grecia está compuesto de 3 espíritus poderosos. Atenea, que es la diosa griega que odia lo apostólico, lo profético y lo sobrenatural. Atenea es el símbolo griego de la razón y el conocimiento. Sofía es la diosa de la sabiduría y el amor al conocimiento, sobre todas las cosas. Diana es la diosa religiosa, también conocida como la reina del cielo. A ese mundo y a esos espíritus se refiere Pablo en 2 Corintios 10, 5, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O como sabiamente lo explica en 1 Corintios 1, 22, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Preste mucha atención, se sorprenderá de lo que advertía el ángel a Daniel. Primero le advertía que el espíritu de Persia trabajaba en el aire intentando evitar que la respuesta de Dios llegara a sus hijos. Pero el príncipe de Grecia tendría una misión más estratégica que realizar. En el transcurso de su reinado, el Hijo de Dios llegaría por primera y segunda vez a la tierra para libertar a sus hijos de la opresión satánica. En la primera vez, se fue y dejó al Espíritu Santo en su lugar, hay que desprestigiarlo para que no cumpla su función como fue desprestigiado Jesús. Y no se puede dejar que florezca el pensamiento de la segunda venida, para que nadie tema en pecar. El trabajo más importante del príncipe de Grecia es evitar que el creyente conozca el poder que opera en él, Espíritu Santo. Este espíritu lleva siglos cubriendo los aires de la tierra para influenciar a las generaciones y producir culturas que piensen y vivan, creyentes o no, como el príncipe de Grecia. Las personas hoy son el resultado de una cultura, y lo aceptan como tal, los latinos, los sajones, etc., pero la realidad espiritual es que antes que fuera una cultura, fue un Dios, que luchó por implantar su poder en el mundo terrenal. La geometría fue inventada por Pitágoras, el esoterismo con su cuna en Grecia también utiliza esos conocimientos geométricos para explicar sus filosofías. Relación e influencia entre los planetas. La astrología y los horóscopos están basados en la geometría cósmica. La arquitectura también es de origen griego y la etimología de esa palabra viene de la traducción griega de potestad. Los masones tomaron todas estas cosas, la arquitectura, la geometría y con ellas se lanzaron a conquistar el mundo. Por eso los masones cuando se refieren a Dios, a su Dios lo llaman el gran arquitecto. O sea, le dicen a la ignorancia espiritual de los iniciados la gran potestad. Por la posesión del Cerro Lambaré hubo una gran lucha para dirimir de quién era, de Asunción o de Lambaré. Sin pensar en las razones políticas o historiales, se quedó en Asunción, porque el cerro es un monumento masón y debe estar en la zona de gobierno de Paraguay, para influenciarlo espiritualmente. El príncipe de Grecia trabaja con el orgullo y la soberbia humana diciéndole que solo puede y que no necesita del mundo espiritual para vivir. Según este espíritu el mundo debe ser lleno de gente hermosa, los cuerpos deben ser trabajados por largas horas de gimnasio. Los rostros deben ser sin arrugas, aunque pasen los años. Los Apolos deben proliferar o serán rechazados por la sociedad por gordos o por feos, tal como era en la antigua Grecia. El dominio de Grecia sobre este mundo moderno se ve claramente, en las famosas Olimpiadas. Este evento deportivo se inició en Grecia, precisamente sobre el monte Olimpo, de allí su nombre. En ese monte en la antigua Grecia, se adoraba al máximo dios griego Zeus. Los hombres corrían en competencia, para ver quién llegaba primero porque eso significaba ser un mejor adorador a Zeus y recibir entonces si lo lograban los beneficios y protección del dios Zeus. El premio material era solo una corona de laureles que se le ponía sobre la cabeza. Nadie corría por eso, sino por agradar al dios de ellos. El dios Zeus es el dios del fuego, para la mitología griega, y siempre se mantenía una antorcha encendida ante su imagen. Para este dios los griegos hacían correr a sus hijos sobre brasas. Hoy las Olimpiadas se transmiten en simultáneo por televisión para todos los países.
El mundo entero ve cómo se traslada la antorcha del país anterior, donde se desarrolló la competencia al nuevo país. Allí llega sube a lo más alto del estadio y se enciende con mucha alegría y gozo la antorcha que no se apagará nunca, para dar por comenzadas las competencias deportivas. Hoy el premio es una medalla de oro, y la fama recorriendo el mundo del ganador. Que sorpresivamente lo único que hizo fue adorar en el año 2010, al dios Zeus, sin que el mundo lo sepa. Hoy quien baja un récord olímpico se lo reconoce como un héroe, se registra para la posteridad el avance del cuerpo humano ante la exigencia física. En el campo de deporte brillan los cuerpos de los atletas, mostrando sus bellas como una manera de adorar las virtudes de un hombre que se siente como un dios. Mi pueblo sufre por ignorancia, dice la palabra del Señor. Hermes, otro de los dioses griegos, en la transculturación romana es Mercurio, según la mitología es hijo de Zeus y es quien regia la actividad del comercio, los ladrones y representaba la habilidad y la astucia. Hermes es el dios de la elocuencia, persuasivo, protector de los mentirosos y era el mensajero de los demás dioses. Con todo el respeto que los pastores se merecen, es bueno que observen que cuando estudiaron teología, Hermes se les metió en su carrera y recibieron enseñanzas sobre hermenéutica. La hermenéutica les enseñaría a ser elocuentes y convincentes en sus sermones. Sin darse cuenta quedaron atrapados en el espíritu de Grecia. No hay nada más bello, más puro y más hermoso que dejarse guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, que sea Él, en los sermones diciéndole a su pueblo la verdad. La unción solo viene del cielo. El espíritu de Grecia es religiosidad, es pornografía, es farmaqueía y es perfumería. Este espíritu religioso quiere títulos, no importa cómo se consigan, aunque sean pagados, sin sabiduría, pero debe haber títulos. Religiosidad es hacer las cosas por costumbre, por obligación o por tradición. Pornografía viene de la palabra griega porneia y el dios era Pomo. A este dios se le sacrificaban las más aberrantes orgías y abominaciones sexuales para mantenerlo satisfecho y tranquilo. Farmaqueía es la actual farmacia, y en la farmaqueía estaba el espíritu de las drogas que los griegos utilizaban para obnubilarse, tomar y desarrollar sus orgías. Hoy, según las estadísticas mundiales, más del 70% de los drogadictos se iniciaron tomando remedios comprados en las farmacias. Además de bellos, los griegos querían olor bien y desarrollaron la perfumería intensamente, como un medio de exaltar al cuerpo humano, que además de ser bello huela bien. Los artistas tan aclamados hoy por multitudes se iniciaron en Grecia y eran llamados hipócritas. Porque actuaban de algo que no eran. Grecia es la cuna del ocultismo moderno, todos los dioses falsos y demonios de la mitología griega fueron traspasados, ocultados como cultura y adaptados por las nuevas civilizaciones. Grecia es el movimiento de la nueva era, religiosidades orientales mezcladas con la filosofía occidental. Una vez la manipulación oculta de Satanás se disfraza para atrapar las nuevas civilizaciones. Occidente compró este movimiento como manso y agradable, moderno, aceptable para los incrédulos, que se sienten así espirituales sin saber en realidad a quién siguen. Hera era la hermana del dios Zeus, este la violó y se casó con ella. Zeus era un dios de muchas mujeres y esto desató los celos en Hera. En el mundo esotérico se reconoce a Hera como la diosa de los matrimonios. Imaginémonos entonces sobre qué bases está pensado el matrimonio, promiscuidad, violación y celos. Nueva era quiere que el hombre aprenda a ser grande por sí solo. Es la era de Acuario, de la paz y la armonía mundial a través de la astrología. Es la búsqueda de una nueva conciencia que lleve al hombre a sentirse Dios. Una de las enseñanzas de la nueva era es repetir en todo momento yo soy para encontrar el poder del universo. Nosotros los cristianos sin embargo sabemos que bíblicamente yo soy es Jehová de los ejércitos, no un hombre. El espíritu de Grecia lleva siglos produciendo creyentes, incrédulos que no conocen el poder de Dios y la solución del Espíritu Santo. Grecia es abogacía, es medicina, es matemática y por sobre todas las cosas Grecia es democracia. Dios es teocracia, no gobierno del pueblo. Sin embargo, hasta las iglesias quieren ser democráticas. Grecia es vanidad, es orgullo, altivez, soberbia. Ellos querían ser los más lindos, los más inteligentes para ser admirados. Querían y adoraban su ego. Sin embargo, Jesús dice imitadme a mí que soy manso y humilde corazón. La palabra también dice en Isaías 53, 2. Que era de feo parecer. Los siglos y la tolerancia a nuevas corrientes y costumbres sociales lo llevaron al hombre a entregarse, sin saber, a un espíritu que lo aleja de Dios. Jesús nos dijo que en él tendríamos solución y que orando al Padre en su nombre con fe, nos daría lo pedido. No nos dijo hágalo solo.